Entonces diga conmigo el sello del resucitado. Y el resucitado es la expresión gloriosa del Hijo de Dios, salida de los infiernos y de los muertos. O sea, yo le puedo venir a decir resucitado al Hijo de Dios, porque Él fue el que, vaya la redundancia, resucitó. Si pudieran quitarme la musiquita un ratito y después les voy a pedir que me la pongan. Le explico. Cuando Jesús muere en la cruz del Calvario por nosotros, usted sabe que Él fue a predicar a los infiernos, usted sabe que Él fue a hacer cautiva la cautividad, luego sube y aquí en la tierra pues estuvo alrededor de 40 días haciendo diferentes acciones, predicando del reino, hablando del Padre y obviamente dejando la estafeta al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios. Entonces usted sabe que tenemos diferentes expresiones de Dios, diferentes expresiones del Hijo de Dios, pero específicamente la del resucitado, que es donde la palabra apostólica y profética está basada, nos habla de ese Señor, de ese Dios que no era el Jesús el que hacía milagros, no era el Jesús el que murió por nosotros, sino era Jesús el resucitado. Incluso no es el mismo que el Rey de Reyes y Señor de Señores, porque ese es el que ya está ascendido al Padre. Entonces cuando nosotros hablamos del resucitado, tenemos que ver nosotros diferentes aspectos, diferentes características, pero la resurrección a mí siempre me tiene que hablar de esperanza. Siempre que yo hable de resurrección me tiene que traer una esperanza. Entonces es como, yo me recuerdo que una vez hablé acerca de que en el colegio nos ponían con un frijolito a ponerle un vaso de compota y a echarle agua, y me recuerdo que el frijolito iba creciendo y yo me emocionaba porque veía la plantita, pero lo cuidábamos, y me recuerdo que eso fue como en primero primario, lo cuidábamos y a las 3 semanas lo descuidamos, y cuando yo fui al vivero del colegio mi frijolito ya no existía. Me recuerdo que también tuve un Tamagotchi, no sé si alguien tuvo un Tamagotchi, y me duró como 2 días porque se murió. O sea, se murió. El Tamagotchi era una maquinita que usted le daba de comer, iba al baño, se bañaba, jugaba, dormía, y si usted no le daba de comer a la hora que era, se moría. Se me murió mi Tamagotchi. ¿Y por qué le cuento esos ejemplos? Porque tenemos que lograr entender que el resucitado siempre me va a traer esperanza. El resucitado no va a ser como Pablo, que no cuidó su frijolito en el colegio, no va a ser como Pablo, que no cuidó su Tamagotchi, sino que el resucitado es el que siempre anda conmigo y me trae esperanza. Entonces, han pasado años difíciles, han pasado momentos difíciles, pero este año el Padre nos está mandando a recuperar o a recobrar la esperanza. Entonces ahí en su lugar respire profundo, y sienta qué rico se siente la presencia del Espíritu Santo. Y obviamente nosotros vemos que en la etapa del resucitado es una etapa distinta, o es una etapa nueva para Dios, una etapa que Él no la había hecho antes, y va muy acertado a lo que estamos viviendo nosotros. Hoy es el primer servicio del año, y al principio de año muchas veces siempre comenzamos con voy a adelgazar, este año voy a estudiar, este año voy a trabajar, este año voy a hacer tal y tal y tal cosa. Pero lo importante sería ir a diciembre, y en diciembre yo revisar todo lo que dije para ver que cumplí. Porque nos entusiasmamos, nos alegramos, nos emocionamos y decimos: este año va a ser glorioso, este año voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, pero de aquí a marzo lo dejamos. Pero tenemos la ventaja que el Señor Jesús, el Hijo de Dios, cuando se hizo carne, ese verbo glorioso, Él bajó, y Él bajó por obediencia, Él bajó con su humildad para cumplirlo. Él no es hombre para mentir. Y aquí le quiero tocar un punto interesante. El resucitado no era un hombre. El resucitado era un ser ya espiritual, déjeme explicarlo así, que ya andaba en una faceta, en una expresión distinta. Por eso cuando le dicen, cuando ven a Jesús, Jesús le dice: no me toques, porque no he subido al Padre. Entonces el Padre nos cambió de tiempo, el Padre nos cambió de ciclo, y ahora depende de nuestra obediencia poder nosotros cumplir, porque la palabra de las redes llenas ya está. Entonces, ¿qué voy a hacer yo con la palabra de las redes llenas? Pastor, yo no he visto la palabra de las redes llenas. Métase a Facebook, en su casa, no ahorita, y la puede leer. Ahí están, en Instagram también, en Twitter también. Usted la puede leer porque es lo que el Padre dio a nosotros.
Entonces tenemos que ver y tenemos que ver la parte de cómo el Padre este año nos dio una dirección. Pasó en la historia bíblica de Juan 21 que la dirección del resucitado para que hubiera pesca fue decirle: echen la red a la derecha. Entonces muchas veces no tenemos un año exitoso o no cambiamos lo que veníamos arrastrando el año pasado porque no logramos escuchar la voz del Padre. Pero el resucitado en su misericordia el día de hoy vino, bajó a darte una esperanza, una nueva vida, una nueva oportunidad, un nuevo tiempo, un nuevo movimiento. Vino a darte esa esperanza que todo lo que ha estado muerto va a resucitar, que todo lo que ha estado pausado se va a mover, todo lo que ha estado muerto se va a accionar. Pero usted tiene que creerlo, usted tiene que saber que el resucitado resucitó por usted, que el resucitado lo hizo para salvar sus sueños, lo hizo para salvar su familia. Él no simplemente lo hizo para quedar bien con Dios, sino lo hizo por usted y por mí. Entonces yo tengo que meterme a la dimensión de la resurrección. Yo tengo que meterme a la dimensión de lo resucitado. Pastor, es que ya no pude hacerlo con mi empresa. Este año resucita tu empresa. Pastor, es que no sé qué hacer con mi matrimonio. Este año resucita tu matrimonio. Pastor, es que ya no sé qué hacer con mis hijos. Este año resucita la relación con tus hijos. Yo no sé si alguien me cree aquí, pero este año se van a llenar tus redes porque va a resucitar lo que había muerto en ti. Va a resucitar lo que se había apagado en ti. Este año es un nuevo año para ti, para mí, lleno de esperanza. Entonces tenemos que lograr escuchar la voz del resucitado que nos está diciendo: tire las redes a la derecha. Te está diciendo: tirar las redes al otro lado. Hacelo de una manera diferente, hacelo de una manera distinta. ¿Y cuál es esa manera? Léalo en su casa en la declaración apostólica y profética. Guárdenla como foto en su celular y así la va a tener. Y si no, manden un mensaje al WhatsApp de la iglesia y se la mandamos en PDF. 1 Corintios 15:42 dice así: de igual manera sucederá con la resurrección de los muertos. Lo que se entierra se echa a perder, lo que se resucita no se corrompe jamás. Y yo tengo que entender que mi pasado ya quedó enterrado. El año 2022, porque haya sido bueno, porque haya sido malo, ya se quedó enterrado. Lo que se enterró se olvida, pero lo nuevo, este año de redes llenas, este año de resurrección, no hay que enterrarlo, sino hay que vivirlo, porque es la esperanza de gloria, es la esperanza que lo que se echó a perder resucita, porque no hay corrupción en la resurrección. Entonces Dios hubiera mentido y nosotros predicáramos a un Dios mentiroso si Él no hubiera resucitado. Entonces el poder de la resurrección es traer esa esperanza y hacer viva la esperanza. Entonces yo tengo que lograr entender que lo que murió ya se enterró. Por eso es que Jesús decía, ¿verdad? Lloren 3 días a sus muertos. Yo no, con mi papá, con mi abuela, mi otra abuela, yo no lo logré hacer. Yo es todavía y no hay veces que me pongo a llorar por mi papá y es algo normal. Pero Jesús tenía la capacidad de entender que había un tiempo en donde uno se podía frustrar, uno se podía poner triste, enojado. Pero había un momento, y este se llama resurrección, cuando yo tengo que olvidar lo que pasó. Yo tengo que olvidar lo que ya enterré. No me importa cómo estuvo su año 2022, y se lo digo con mucho amor y respeto. A mí lo que me importa es lo que viene en este año 2023 para su vida. Esa esperanza, esa resurrección, ese Dios vivo al que yo predico, trae algo distinto para usted. Entonces lo tenemos que traer, lo tenemos que accionar. Entonces usted se da cuenta, lo que acabamos de leer en 1 Corintios 15:42 nos recuerda que también nosotros ya morimos por primera vez. Cuando aceptamos al Señor Jesús, nosotros morimos en nuestra carne y una nueva criatura estuvo en nosotros. Nació una nueva criatura. Entonces, si usted se preguntara a su espíritu ya tiene experiencia de qué es morir y qué es tener una nueva vida. El problema se llama carne. El problema se llama alma.
Porque nuestro espíritu ya sabe que es sufrir eso. Cuando usted aceptó a Jesús, o si usted no ha aceptado a Jesús y hoy lo va a hacer, usted sufre, y nosotros sufrimos un cambio de dejar nuestra vida pasada en el olvido y entrar a nuestra nueva vida. Entonces el punto aquí es poder lograr entender lo nuevo para mí. Si el 2022 estuvo mal, olvídese ya de eso. Si el 2022 estuvo difícil, ya pasó. Si el 2022 no le fue tan bien, ya pasó. Si en el 2022 le fue bien, le va a ir mejor en este año. O sea, el punto es lograr entender que el cambio de ciclo, que el cambio de tiempo ya se dio. Entonces, tengo que entender que el resucitado tiene que hacer un cambio rotundo en mi vida. Yo tengo que lograr hacer ese cambio y girar totalmente. Porque muchas veces lo hago a medias, ¿verdad? No es como aquel creyente o cristiano que se convierte pero no lo hace al 100%. Entonces tiene un cambio a medias y ese cambio a medias no lo deja accesar totalmente o al 100% a lo que el Padre le tiene preparado. Entonces yo me tengo que proponer en mi espíritu, en mi mente y en mi corazón a poder tener ese cambio rotundo. Entonces diga conmigo, el 2022 ya pasó. Ahora viene el 2023, diga conmigo. Entonces, el punto de hoy es, ¿cómo está el resucitado moviéndose en su vida? ¿Será que yo sigo metido en lo que pasó? ¿Será que yo sigo metido en lo que sucedió? ¿O será que yo ya estoy enfocado en lo que va a pasar? En lo que está pasando. ¿Será que yo estoy enfocado en la resurrección de mis proyectos, de mis planes? En 1 Corintios 1:18 dice así: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Entonces el poder de la cruz, el poder de la resurrección, para los que no creen en el Padre, va a ser, y estos locos, ¿verdad? Un domingo a las 4 de la tarde, en lugar de estar descansando, están en la iglesia aplaudiendo. Pero para nosotros que creemos, es poder de Dios lo que estamos haciendo el día de hoy. Amén. Entonces la diferencia, y con mucho amor lo digo, de Padre de misericordia, de los que están allá afuera, no porque lo estén haciendo, que estén descansando, esté mal, sino porque usted hizo un esfuerzo por venir hoy a la iglesia, el poder de Dios se tiene que activar en usted. El poder de la resurrección se tiene que activar en usted. Entonces yo necesito que usted me comprenda esto. La resurrección o el resucitado se me tiene que revelar a mí en mi vida. Tiene que ser una revelación que esté en mi corazón y tiene que ser una revelación que esté en mi mente. Entonces tóquese su mente ahí en su lugar con sus manos y diga: Padre, yo te pido la revelación del resucitado. Dígale: Padre, yo te pido que la revelación de la resurrección venga a mi vida. Ahora tóquese su corazón y diga: Padre, yo te pido que la resurrección venga a mi corazón. Yo te pido que el poder del resucitado se instale en mí. Entonces yo debería entender que mi fe debería estar puesta en la vida que el Padre tiene para mí. Sin la resurrección no existiría la salvación. Entonces, ¿por qué no estoy mencionando esto? Porque tengo que entender que si el Padre prometió llenarme las cosas, las redes a mí en este año, es porque el poder de la resurrección está conmigo. Entonces el Padre me promete, pero yo tengo que poner también de mi parte. Esto es como que yo le regalara a usted un carro el día de hoy, ¿verdad? Usted me dice: pastor, gracias, qué buena onda, ¿verdad? Qué chulo el pastor. Y yo le digo: amado, aquí está tu recurso para que tú trabajes. Y usted, en lugar de trabajar, meterse a Uber o a hacer taxis, hacer mandados, yo qué sé, usted lo guarda en su casa. ¿Qué va a hacer usted con el carro que yo le regalé en su casa guardado? Es como cuando usted tiene un talento y usted, en lugar de explotarlo o de darle el servicio al Padre con su talento, usted simplemente lo deja ahí. Entonces yo tengo que entender que la resurrección es un regalo que el Padre nos dio y que yo debo ejecutarlo, yo debo de accionarlo, yo tengo que vivirlo y se me tiene que hacer rema en mi vida, se me tiene que revelar. Entonces, si por X o Y razón cualquier cosa se quedó pausado en mi vida en el año que pasó, el poder de la resurrección va a resucitar eso que se quedó tranquilo o eso que se quedó pausado.
El punto está cómo yo me muevo, el punto está cómo yo lo hago, el punto está cómo yo acciono, cómo yo ejecuto. Entonces, si yo me voy a la palabra y el estudio de los evangelios, entiendo que la obediencia y la resurrección fueron las dos características o las dos cosas que le dieron acceso al Hijo, al nombre que es sobre todo nombre, que es Rey de Reyes y Señor de Señores. La obediencia, Jesús nunca dejó de ser obediente. Jesús siempre siguió lo que su Padre le decía. El punto aquí es que Jesús logró escuchar al Padre. Entonces, usted quiere tener un buen año y ni siquiera se ha tomado la molestia de ir a leer lo que dice la palabra para usted y para mí. ¿Cómo lo vamos a hacer? Es que este año va a ser mi año, pero tal vez en marzo leo, porque me va a hacer Semana Santa, va a estar en el puerto, tranquilo, leo la palabra. No, hombre, tengo que tener una actitud correcta, tengo que ser obediente. Y yo no puedo obedecer si yo no escucho la orden. Porque si yo no escucho, yo voy a hacer lo que yo pienso que está bien o lo que se me da la gana. Entonces Jesús nunca se movió sin escuchar y ver al Padre. Entonces mi año 2023 debería de estar basado en lo que Él me dijo, pero cuánto yo obedezco lo que Él me dijo. Entonces, si en la palabra apostólica y profética está que mis redes van a ser llenas, ¿qué va a pasar en el año 2023? Se me van a llenar las redes. Pero si yo ni siquiera la leo, si yo ni siquiera la creo, o si yo ni siquiera oro, es muy difícil que eso pase. Entonces tengo que ser obediente. Y aparte de la obediencia, la resurrección fue también parte o característica de lo que le dio el acceso a Jesús a poder estar en el nombre que es sobre todo nombre, que es Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, dos claves para este año fundamentales: obediencia y el poder de la resurrección. Si yo logro entender estas dos cosas, va a cambiar mi vida totalmente. Obediencia y el poder de la resurrección. Yo tengo que entender que la resurrección humilla al diablo, porque la resurrección fue la que machucó al diablo. Póngame atención aquí. La resurrección fue la que le pegó al diablo. La resurrección es la que le dice al diablo: yo tengo el poder que es sobre cualquier cosa, y yo di vida a mi hijo para que él ascendiera. Entonces yo tengo que entender que con mi año, con mi obediencia, con mi fe y con el poder de la resurrección, yo no le doy cabida al enemigo para que él haga su plan en mí. Pero recordemos que siempre va a haber un plano antirreino. Va a ser el plano del reino y el plano antirreino. Y cuando yo logro captar que la resurrección vota el antirreino, mi vida cambia, mi vida se transforma. Entonces yo necesito que usted haga así ahí en su lugar donde está sentado y dígale: Satanás, estás bajo mis pies, porque tengo el poder de la resurrección. Tú no vas a poder votar mis planes, tú no vas a poder votar mis sueños, porque tengo el poder de la resurrección. Y denle un fuerte aplauso a la resurrección de nuestro amado Señor Jesús. Usted y yo predicamos a un Dios vivo. En usted vive un Dios vivo, no un Dios muerto, un Dios 2 que 3. En usted está un Dios vivo, el mismo que le vivifica sus sueños, el mismo que le da vida a sus metas, a su familia. Tenemos un Dios vivo. Usted no tiene un Dios muerto. Yo no predico a un Dios muerto, yo predico a un Dios vivo que me trae resurrección. Entonces, pero tengo que entender, tengo que trazarme en mi cabeza, en mi mente, en mi espíritu, que la resurrección vive en mí, que la resurrección está conmigo, que la resurrección es un poder que Él me dio a mí. La resurrección a mí me manda a dar fruto. Y eso es por eso que entendemos que el año es el año de las redes llenas. Porque las redes llenas, en Juan 21, dice la palabra y la describe como peces muy grandes. No sé si usted ya lo leyó, pero la palabra no dice que habían peces. La palabra dice que habían peces muy grandes. Entonces el poder del fruto de la resurrección no es pequeño. El poder del fruto de la resurrección no es escaso. El poder del fruto de la resurrección es traerle a usted un gran año, es llenarle sus redes con grandes peces, no con algo corto, no con algo chiquito. Yo no sé si alguien me lo cree, pero crea, porque el Espíritu Santo le está hablando. El poder de la resurrección es poderle traer grandes peces.
a dar fruto. Hechos 1:8 dice así: pero recibiráis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, ¿qué hablábamos? Que era la resurrección, el poder de Dios en mí que da vida. Y en los Hechos habla de que yo voy a ser testigo de Dios. Entonces, el primer fruto que yo tengo que traer este año es traer nuevas almas, ser testigo de Él. Porque un testigo, ¿qué es? A ver, Douglas, ayúdame de ahí. ¿Qué es un testigo? Una persona que le consta algo y puede dar fe de lo que vio o de lo que... Ok, lo digo así: una persona que le consta algo y puede dar fe de lo que vio, escuchó o vivió. ¿Usted ha vivido el poder de Dios en su vida? Amén. ¿Ha sentido la presencia del Espíritu Amén. Santo en su vida? Amén. Tenemos que ser testigos. La idea de poder estar aquí en ese templo y gloria al Padre es poder hacer muchísimos servicios. Pero se tiene que hacer muchísimos servicios con gente, con personas. No que vamos a hacer 3 servicios y 3 en cada servicio, ¿verdad? Sería un poco ilógico. Entonces tenemos que nosotros entender que uno de los frutos grandes para este año es poder traer nuevas almas a los pies de Cristo. Amén. En la palabra se estudia y se menciona que los peces son figura de comida, pero también los peces son figura de nuevas almas, de nuevos creyentes. Hechos 4:33 dice así: y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Entonces, el testimonio de lo que Jesús ha hecho en mi vida tiene que estar en este año. Y aparte del testimonio, dice que mucha gracia era sobre los discípulos. Yo tengo que entender que porque el año del favor del Padre, el 2022, terminó, no quiere decir que el favor de Dios se extinguió. Quiere decir que me preparó para que en este año 2023, del año de las redes llenas, yo entre a este año, a este nuevo ciclo, con su favor. Porque les eran testigos del Padre de lo que Jesús había hecho, pero tenían gracia. Entonces levanta su mano y yo le profetizo gracia sobre su vida. Yo le profetizo que a donde usted vaya va a encontrar gracia, que a donde usted vaya va a caer bien, que a donde usted vaya se le van a abrir las puertas, que a donde usted vaya va a encontrar gracia, que donde usted vaya lo van a tratar bien, que donde usted vaya se le va a abrir el camino y le van a dar el mejor lugar, que donde usted vaya lo que no se había podido vender se venda, que donde usted vaya la gracia del Padre esté con usted. Deje las manos arriba. Y también le profetizo y le declaro y le ordeno en el nombre de Jesús, porque es palabra, que usted también va a traer nuevas almas a los pies de Jesús este año, que usted va a traer nuevas almas a los pies del Padre este año. Son dos cosas bien importantes, gracias. Una es poder traer almas y otra es poder entender la gracia del Padre. Entonces es año de frutos, es año de cosecha, es año de redes llenas. Ahora, y ya voy a ir bajando para que podamos ministrar. El resucitado, el Señor Jesús resucitado, tenía ciertas características, las cuales antes de ascender al Padre, Él llevó a cabo. Son 3 las que vamos a predicar el día de hoy, o las que vamos a hablar el día de hoy. Y la primera es vivir y predicar el reino. Diga conmigo, el reino. Si usted va a estudiar los evangelios, si usted va a estudiar lo que la palabra dice en las escrituras, menciona que el mensaje de Jesús cuando resucitó fue solamente el reino. Entonces yo debería de entender que este año 2023, ese pasaje bíblico donde dice que los que, ayúdenme, que los que dicen que busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, todos les serán añadidos. Ese pasaje es específicamente para este año, porque tengo que vivir en el reino. Gloria al Padre, en las últimas semanas del año pasado, en el discipulado de los lunes, que por cierto mi mamá lo habló, que es mañana ya, estuvimos hablando del reino de Dios. Y creo que vamos a seguir en la misma línea, hablando del reino de Dios, cómo moverme en el reino de Dios. El día miércoles, si no estoy mal, hablamos acerca de la importancia de congregarnos, ¿verdad? Eso es reino de Dios. El darle prioridad a congregarme.
el dar prioridad a los principios del reino del Padre. Aquí está, mire, Mateo 6:33, gracias. Más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. O sea, queremos redes llenas, busquemos el reino y su justicia. Entonces Jesús se manejaba, hablaba y vivía del reino. Jesús no predicó otra cosa que no fuera el reino después de resucitar. Cuando Jesús andaba aquí en la tierra, antes de morir en la cruz, Él sanó a enfermos, Él liberó a personas, Él desenchamucó a las personas. Pero cuando Él resucitó, su mensaje fue distinto. Su mensaje fue: iré a la casa de mi Padre a prepararles moradas. Su mensaje fue: no me toques porque no he subido al Padre. Su mensaje fue: estoy con ustedes hasta el final de los tiempos. Entonces tengo que lograr entender los tiempos en la Escritura. La Biblia no está hecha solo porque se le antojó a Dios hacerla así. La Biblia tiene un orden cronológico en el tiempo kairos de Dios, que es en el tiempo de Él, en el tiempo espiritual, divino, sobrenatural, el cual nosotros debemos de cumplir y seguir. Y yo tengo que entender, tengo que lograr entender que el reino de Dios es crucial para mí. Tengo que vivir el reino del Padre, tengo que vivir el reino de Dios. Sin el reino de Dios va a ser muy difícil que nosotros demos fruto este año. La segunda era que es que Jesús prometió provisión en abundancia. Vemos cómo en el mensaje de la palabra apostólica y profética, Él, después de que lo conocieron los discípulos, les fue a preparar comida a los discípulos en tierra. Dice la palabra que Jesús estaba en la playa. Imagínense ese panorama, imagínense esa idea en su mente. Usted ha pasado frustrado durante toda la noche porque usted no pescó nada, y ahora resulta que porque usted escuchó la voz del Padre y tiró la red al lado derecho, ahora Jesús lo está esperando a usted y a mí en la playa con panito y con pescado. O sea, lo que me costó a mí el año pasado, lo que me fue bien el año pasado, el Padre me está diciendo hoy: tira las redes a la derecha, tira las redes al otro lado, porque estoy preparando en la playa comida para ti, estoy preparando en la playa banquete para ti. Entonces Jesús les preparó a ellos comida en abundancia. Si no estoy mal, en Juan 21 habla de que fueron 153 o 157 peces. Lo dice exactamente. Y dice exactamente también que las redes, aunque era tanto los pescados, no se rompieron. Y es ahí donde yo entiendo la provisión en abundancia del Padre que viene en este año sobre mi vida. Pero tengo que lograr entender que Jesús ya está en la playa para prepararme pescado y para prepararme pan. Fueron 153 peces, grandes, enormes. Entonces, si yo lo veo de esta manera, hay una provisión abundante para mí. Hay una provisión gigante para mí. Hay una provisión la cual también, como lo dice la palabra, tengo que administrarla bien para que esas redes no se rompan. Y la última característica de cómo se movía el resucitado aquí en la tierra es que el resucitado nos dio su promesa, que es el Espíritu Santo. Son tres cosas fundamentales: el reino de Dios, entender la provisión, y el tercero, el movimiento y la unción y bautizo del Espíritu Santo. Y para que usted me logre entender, diga conmigo: el Espíritu Santo, no lo escucho, el Espíritu Santo es el sello del resucitado. Entonces, cuando yo logro entender, y ahorita lo vamos a leer en la palabra para que usted vea que es sacado obviamente de la palabra, que el Espíritu Santo es el sello del resucitado, yo voy a lograr entender que lo que Él me dijo se cumple o se cumple. O sea, mi garantía de que la palabra se va a cumplir se llama Espíritu Santo. Le quiero preguntar algo: ¿alguien ha sentido el Espíritu de Dios en este lugar? Entonces usted tiene y usted puede ser testigo de que el Espíritu de Dios es verdad, de que el Espíritu de Dios es vida, de que el Espíritu de Dios sí tiene movimiento. Y en Efesios 1, 13, 14 dice así: y esto mismo sucede con ustedes. Oyeron el mensaje de la verdad, o sea, las buenas nuevas de su salvación, y creyeron en Cristo. Por medio de Él, Dios les puso el sello del Espíritu Santo. ¿Dios les puso el qué?
El sello del Espíritu Santo que había prometido. El Espíritu es un adelanto que se nos da como garantía de que recibiremos lo que Dios prometió. Quien usó la garantía del Espíritu para darnos libertad. Como resultado, Dios será alabado por su grandeza. Yo tengo que entender y creer que el sello del resucitado se llama Espíritu Santo. Entonces la palabra el día de hoy, gloria a Él, se llama el sello del resucitado. Pero ahora con el sello del resucitado, yo tengo que permitirle a Él que me venga a sellar. Entonces el Padre siempre nos pone todo en bandeja de oro. El Padre siempre nos pone así y nos prepara todo, solo para que nosotros agarremos, solo para que nosotros tomemos, solo para que nosotros lo vivamos. Pero ahora depende de nosotros el poder hacerlo vida. Depende de nosotros el poder tener ese sello y practicarlo. Entonces tengo que creer yo que el sello de Cristo está en mí, que el sello de Jesucristo el resucitado está en mí. Y tengo que entender yo que nosotros somos frutos del resucitado. Somos fruto del resucitado. Usted y yo somos frutos de un Dios vivo. Usted y yo somos frutos de un Dios resucitado. Usted y yo somos frutos de un Dios que no se quedó sepultado. Usted y yo somos frutos de un Dios que logró obedecer a su papá, que logró humillarse y que bajo su misericordia logró elevarse y al tercer día resucitar de los muertos. Aquí está su presencia. ¿Siente su presencia aquí? Al tercer día Él se levantó. Pastor, este es un mensaje, parece el mensaje de Semana Santa. Es que yo tengo que esperar a la Semana Santa para predicarle que Dios está vivo. Dios resucitó por usted y por mí. Dios vive por usted y por mí. Dios resucitó por amor. Dios resucitó. Dice la palabra que Él nos amó primero. Ahora por eso nosotros lo podemos amar. Dios resucitó por usted y por mí. Estos días he estado pensando por la palabra, ¿cómo va a ser el día que yo me reencuentre con mi papá? Me puse a pensar. Y yo dije, ¿cómo va a estar esa onda, ese movimiento? No tengo ni idea si yo voy a haber fallecido aquí en la tierra. Cuando venga Jesús, me voy a levantar junto con Él. Puede ser que me vaya yo en el arrebatamiento, ¿verdad? Me refiero, puede ser que no sea salvo, sino que todavía esté vivo. Y yo puse a pensar y dije, qué glorioso ha de haber sido poder estar con Jesús. Eso ha de haber sido una cosa gloriosa, magnífica, espectacular. Pero ahora imagínense vivir y convivir con un Dios resucitado. Ya no era aquel Jesús al que habían azotado, al que habían lastimado y había muerto, sino era aquel Jesús el que ahora en su gloria podía decirle, no me toques aún porque no soy al Padre. En su gloria poder anunciar el reino de Dios. En su gloria poder dar a conocer a Dios como papá. El resucitado. Y en estos tiempos el Padre estuvo ministrando a mi vida. Y creo que hace, no sé, esta semana estaba estudiando la palabra y gloria a Él. Y de repente vino a mi vida y logré sentir y logré entender una cosa que mi mamá sintió en el 31, y era una especie como de piquetazos en el pecho. Yo estaba en el comedor de la casa y del apartamento y estaba estudiando y empecé a sentir su presencia, y es la misma que siento acá. Y empecé a sentir como no sé cómo explicarlo, lo voy a decir así como lo que tengo en la mente, como piquetazos, como que me dieran cuentazos en el pecho, pero no era
no eran golpes que dolieran, sino eran golpes como de electricidad los que yo sentía. Y en ese momento el Padre me dijo: te estoy sellando con el espíritu de la resurrección. Puse a llorar y lo disfruté en mi casa. La Sofía estaba dormida en ese momento, nadie me molestó, la mona se cayó, gracias al Padre. Ni los vecinos molestaron. Y me tocó. Y la misma presencia que yo sentí en mi casa es la que estoy sintiendo ahorita. Es una presencia que me pone nervioso, una presencia que siento algo aquí. Es una presencia que quiero compartir con ustedes. Aquí está su gloria. La gloria del resucitado. La gloria de la resurrección. La gloria del que se levantó. La gloria del que todo se le sujeta. La gloria del que no lo pudo contener ni siquiera la muerte. La gloria del que se aparecía y se desaparecía. La gloria del que predicó el reino, del que expuso al Padre.